Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Me gusta mucho para un proyecto vertical, aunque también se ve preciosa horizontal. Esta es nuestra parte de atrás, miren. Me gusta mucho cómo queda el relieve. Bueno, empecemos. Tenemos que montar números pares y aquí vamos a tejer 20 cadenas. Vamos a hacer nuestro nudo deslizado y montamos nuestras 20 cadenas. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Ahora, nos vamos a comer aquí un punto al tejer, al regresarnos para tejer nuestro primer punto bajo. Hacemos una cadena al aire y nos saltamos la siguiente cadena. En el siguiente tejemos otro punto bajo. Cadena al aire, nos saltamos una cadena, otro punto bajo, cadena al aire, nos saltamos otro, punto bajo, cadena al aire, nos saltamos, así va a ser toda esta vuelta. Cadena al aire, nos saltamos, punto bajo, cadena al aire, saltamos, punto bajo, nos van a ir quedando estos huecos. Ok, cadena al aire, saltamos, punto bajo, cadena al aire, nuestro punto bajo, cadena al aire y otro punto bajo. Subimos y vamos a repetir exactamente lo mismo. Nuestro punto bajo, cadena al aire y en el punto bajo anterior, otro punto bajo encima. Así. Cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo y así es toda la vuelta. Ahora, una cadena al aire, volteamos y tejemos nuestro punto bajo. Por la parte de atrás, vamos a hacer una cadena, saltamos y solo tomando el hilo de atrás, hacemos otro punto bajo. Cadena y punto bajo por atrás. Cadena y punto bajo por atrás. Nuevamente nos saltamos, seguimos trabajando en los puntos bajos.
cadena, saltamos, cadena, nos saltamos este, cadena, y este en la orilla sí lo tomamos completo para reforzar. Y aquí ya empezó nuestro dibujo. El regreso es un punto bajo, cadena, y tomamos el punto bajo completo. Cadena, como en las vueltas, en las 2 primeras vueltas. Cadena y punto bajo. Las únicas 2 que fueron iguales, o sea, que repetimos, fueron estas 2 que se tomaron ambos, o sea, ambos hilos. En este ya no. Del lado de enfrente, como les enseñé, para que quede esta línea. Y por atrás, como lo estamos tejiendo ahorita. Una cadena al aire y vamos a repetir. Se me atoró el hilo. Bueno, a ver. Cadena al aire, nos saltamos 1 y por atrás tomamos para hacer el punto bajo y hacer el dibujo. Nos saltamos este, tejemos el punto bajo por atrás. Cadena y el punto bajo. Como vamos por la parte de atrás, hacemos el primero, que es el punto bajo, cadena y completo, las dos hebras. A ver, vamos a ver cómo vamos. Aquí la tenemos. Me encanta, es una puntada muy sencilla y muy fácil de tejer. Estamos por el lado del frente, entonces por el lado del frente tomamos por atrás cuando nos toque el punto bajo. Espérenme, ¿me lo solté? No me acuerdo. Sí, aquí está saltado.
nuestra orilla. Y ahora vamos por la parte de atrás, en donde tomamos ambos hilos. Y aquí está. Miren qué bonita se ve. La tenemos en grande. Se hace algo, miren, les digo por si les sirve aprovechar que se hace un poco como resortito, dependiendo del proyecto que vayan a tejer. Pues ojalá les haya gustado y como siempre la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.